Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. Hoy, antes de enseñar el cuchillo que vamos a revisar en el día de hoy, vamos a dejar un poco en sorpresa esta vez cuál es el cuchillo. Vamos a contar una de aquellas historias que a muchos de vosotros tanto os gustan, aquellas historias de chimenea, vaso de vino y costal de nueces o castañas al amor de la lumbre, al amor de la hoguera, de aquellas historias que me transmitiera en su día el escritor cordobés Juan Luis González Ripoll o algunos de aquellos serranos viejos a los que yo conocí. Llegó a la sierra a cazar al coto nacional un señor de mucho dinero. Era un empresario de mucho poder, muy importante, de mucho dinero, que se ve que tenía tanto dinero como peso físico. Resulta que el hombre estaba, como dicen en mi tierra natal, en Cantabria, el hombre estaba muy encorpado, ¿vale? En Cantabria, a veces cuando ven que has cogido mucho peso, te dicen, te has encorpado, ¿vale? Pues eso, el hombre estaba lleno. Y el hombre vino a practicar la caza del macho montés. Venía con un permiso, como no, el codiciado, el deseado macho montés de la sierra de Cazorla y de Segura. En las épocas de las que estamos hablando son las épocas antiguas y, como no, tenía en su dotación para aquel permiso de caza un Land Rover de aquellos famosos, los Land Rover Santana, ¿vale? Yo creo que por aquella época era antigua, todavía no había aparecido el Land Rover Santana Cazorla, ¿eh? Eran los Land Rover Santana de toda la vida, el chofer, un par de guardas y los arrieros. El hombre venía con compañía, venía con un par o tres de amigos y pagaba y costeaba todo lo que fuera necesario para que sus amigos le acompañaran. Uno de aquellos amigos iba haciendo de secretario, ya hemos explicado muchas veces lo que era hacer de secretario. La gente que tenía determinado nivel adquisitivo, tenía determinado nivel económico, llevaba a alguien para que le ayudara a llevar el macuto, el rifle, la munición, la silla plegable, los achiperres en general, para que le asistiera, ¿no? Un secretario o asistente. Y aparte venían pues dos amigos más con él. Llegaron a la cuerda de las banderillas, atravesando desde Rambla Seca los campos de Hernán Pelea, pasando por Pinar Negro, y se encaramaron a las cuerdas de las banderillas porque por ahí tenían sus querencias, sus pasos naturales, los machos monteses, y la guardería de aquella época tenía hechas allí varias garitas, o sea, varios escondites de piedra y ramas para colocar en ellos a los cazadores y que pudieran esperar el paso de los machos monteses. Resulta que en esa estaban, que se colocaban en el puesto, que no se colocaban. De repente el hombre se sienta, el cazador se sienta en uno de aquellos puestos, en una de aquellas garitas, y se oye un crujir muy grande y todo el mundo se le queda perplejo mirando. Los amigos se le quedan mirando, el secretario que estaba a su lado empezándole a preparar las cosas se le queda también muy sorprendido mirando, la guardería se le queda mirando, los arrieros, todo el mundo oyó aquel crujir tan fuerte que se había producido. El propio implicado echó mano a la espalda, echó mano a la zona donde la columna vertebral pierde su santo nombre, ¿vale? A la corcusilla, a la rabadilla, se tocó, se llevó la mano delante, se vio toda la mano húmeda y le empezaron a entrar unos temblores impresionantes. Dicen que se quedó blanco hasta el extremo de que se le veía bajar la raya de cómo iba palideciendo ante lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se estaba empezando a sentar en una piedra que le habían preparado a modo de silla, se dejó caer al suelo, se tumbó y empezó a chillar: Dios mío que me muero, Dios mío que me muero, Dios mío que me muero.
todos los de alrededor mirándole diciendo, ¿pero qué le pasa, don fulanito? ¿Pero qué le pasa? Dejarme en paz, ¿no veis que me estoy muriendo, que estoy al borde de la muerte, que me estoy muriendo, que me estoy muriendo? Allí todo el mundo estaba alarmado, iban de un lado a otro, no sabían qué hacer. Por supuesto, la mañana de caza se había acabado de los alaridos que daba aquel hombre y de todos ellos moviéndose de un lado para otro. Pero por Dios, ¿qué ha sido? Pero por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué le pasa a don fulanito? ¿Pero qué le pasa? Dejarme en paz, no me vais a dejar ni morir tranquilo, no veis que me estoy muriendo. Todo el mundo allí alarmado, nadie sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Ya cuando los amigos le insistieron, lejos de que hiciera caso a los arrieros o a los guardas de caza, o al chofer, cuando los amigos le insistieron, pero fulanito, hombre, dinos qué es lo que tienes, a ver si podemos poner algún remedio, a ver si te podemos mover hacia el vehículo y sacarte de aquí, acercarte, que esto no tiene remedio, vosotros sabéis lo que estoy perdiendo, qué tal, pero bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Y el hombre acertó a decir, la vejiga, me ha reventado la vejiga de lo gordo que estoy, al irme a sentar, he hecho un mal movimiento y me ha reventado la vejiga. Estoy chorreando por todas partes, mi líquido interior decía, todos podemos entender a qué se refería, y me está envenenando la sangre y me estoy muriendo, me ha reventado la vejiga, me ha reventado la vejiga. Los amigos seguían al lado de él, del secretario, intentándoles consolar, y los guardas se miraban y el arriero les preguntaba, ¿pero se está muriendo de verdad? Digo al chofer que traiga el coche. Y los guardas, que eran gente veterana, decían, cállate, idiota, que eres un imbécil. Utilizaban mucho la expresión imbécil por aquella época, pero no con el plan despectivo de hoy en día como insulto imbécil, ¿no? Sino como queriendo decir, eres un poco limitado, eres un poco corto, no te enteras de nada, ¿vale? ¿Cómo se va a estar muriendo el tío este? ¿Qué le va a reventar la vejiga? Pero vosotros os figuráis si le hubiera reventado la vejiga los alaridos que estaría aquí pegados. Pero toda esta conversación la tenían los guardas un poco ladeados, porque eran señores, eran gente de dinero, eran gente de fortuna, y ellos estaban muy bien enseñados a no hacer nada en ningún momento que les pudiera ofender. En aquellas estaban cuando el secretario se echó las manos a la cabeza, las dos manos a la cabeza, el asistente del secretario dijo, don fulanito, que ya sé lo que es, don fulanito, que ya sé lo que es. Y don fulanito todo era hacerse así con la mano para quitarse de encima al secretario diciendo, déjame en paz, idiota, no ves que me estoy muriendo, hasta que a la fuerza y después de llevarse 5 o 6 manotazos fuertes, el secretario, que estaba en pugna por acercarse al oído de aquel señor, le dijo algo al oído. De repente el señor dejó de chillar, se quedó parado, abrió los ojos como platos y inmediatamente, apoyándose en las manos y los codos, se incorporó y se quedó mirando muy serio, muy serio, muy serio, con este gesto me hacían muy serio al secretario. Y le dijo, calla, que no vas a ser tan idiota como pareces y va a ser eso. Y todo el mundo, ¿pero qué pasa? Dice, apartaros todos, dejarme en paz, que nadie me toque. Tú, ayúdame a levantarme, señalando al secretario. El hombre aquel se levanta del suelo, se empieza a tentar, vuelve a mirar al secretario y le vuelve a decir, que va a ser lo que tú dices. Se echa la mano al bolsillo detrás del pantalón, empieza a escarbar del bolsillo y ante la perplejidad de todos empieza a sacar un montón de cristales del bolsillo detrás del pantalón y dice, he reventado la petaca de coñac. Y el secretario le decía, ¿lo ve don fulanito? ¿Lo ve? Si yo sé que usted lleva una petaca de cristal grande con coñac para el frío. Y ahora que he caído, digo, a ver si don fulanito al sentarse en la piedra lo que ha hecho ha sido romper la petaca de cristal. Tú eres un idiota, que ya me lo podías haber dicho antes, la que he liado yo aquí, delante de todo el mundo, el espectáculo que he dado. Dice, y se giró a los amigos y dice, venid, que os voy a dar un abrazo, que hoy he vuelto a nacer. La guardería se miraba, no sabían dónde meterse, pero claro, ya estaban acostumbrados a muchos de estos tipos de esnovismos
y de historias, ¿no? Total, que cuando terminó aquella pantomima, cuando terminó aquel espectáculo de circo, y aquella gente se arreglaron entre ellos, el cazador, los amigos, el secretario, ya se calmaron, los guardas se miraron, dijeron, bueno, pues es muy pronto todavía, vamos a ver si le podemos llevar cuerda abajo y todavía esta vez es la mañana que usted puede abatir un macho montés. Vamos a intentarlo. Total, que va toda la comitiva, el hombre de vez en cuando se tentaba la parte de atrás del pantalón mojada toda del coñac e iba moviendo la cabeza mohíno como diciendo, madre mía la que he liado. Pero aquella no sería la única anécdota que pasara aquella mañana con aquel hombre que se ve que no tenía su buen día. De repente, cuando ya habían perdido altura, iban por la cuerda de las banderillas, pero iban en sentido descendente, los guardas ven a lo lejos un pitarro, un rebaño de machos monteses. Hacen el gesto para que todo el mundo se agache inmediatamente, se sienten, nadie se mueva, miran hacia donde va el aire, se dan cuenta de que no le iban echando el aire a los machos monteses, o sea que no les habían detectado, intentan localizar con la vista rápidamente dónde estaba la cabra vieja vigilante, porque los rebaños de machos monteses suelen llevar siempre como jefa a una cabra, a una hembra, una cabra montesa vieja, que suele saber mucho, y esa es la que suele ir pendiente de casi todo, según te cuentan los buenos cazadores y monteros de macho montés. Y siempre hacen por localizar cuál es esa hembra vieja que es la jefa del rebaño, la que está pendiente de todo, a la que no han cazado los cazadores porque es una hembra, lleva muchos años de vida, tiene muchísima experiencia, se ha escapado de muchos lances cinegéticos y está muy espabilada, y hay que localizar a esa hembra para ver hacia dónde está mirando, qué es lo que está haciendo y qué gestos está haciendo. Total, que allí todo el mundo agachado. Cuando la hembra vieja se agachaba para comer, hacían un gesto y se adelantaban un poco más. Que la hembra vieja o alguien del resto del rebaño, algún individuo del resto del rebaño, levantaban la vista y la cabeza y dejaban de pastar, todo el mundo agachado otra vez. Así se consiguieron acercar a cierta distancia, aprovechando realmente de que llevaban el aire a favor de ellos. Llegó un momento determinado que los guardas determinaron que el resto de la comitiva se quedaba allí y que solo se adelantaban los dos guardas y el cazador. Así lo hicieron hasta que más adelante el guarda que hacía aquel día como de jefe de cacería le hizo un gesto al compañero de que él ya se quedara atrás, no se fiaban mucho de la pericia de aquel cazador y siguieron adelante cazador y uno de los guardas. Le coloca el macuto, le apoya el rifle en el macuto, le dice, pues ahora deje usted de estar en cuclillas y túmbese. Total, que cuando aquel hombre tan voluminoso hace la maniobra de ponerse en cuclillas, le costaba lo que no estaba escrito, pasar a tumbarse. El guarda todo era con los prismáticos ver las cabras y decir que no se nos espanten y sobre todo controlar aquella a la que le había echado la vista. Total, que el cazador, en su intento de tumbarse, pierde el equilibrio y se cae y rueda sobre sí mismo. Y de repente se queda boca arriba, como si fuera una tortuga con el caparazón girado, y aquel hombre todo era bracear para intentar enderezarse. Lo agarra como puede, pasándole la mano por encima del cuello de la chaqueta al guarda, tira de él para enderezarlo, para ponerle boca abajo y le dice, estése usted quieto, que las cabras nos van a ver. Cuando ya le consigue colocar, figuraros el espectáculo de lo que os estoy contando, cuando ya le consigue colocar boca abajo, aquel cazador enfoca la mira y dice, yo no veo el macho que usted me dice, todo lo que veo son machos pequeños y cabras. Total, que el guarda dijo, no puede ser, ya hemos asustado al macho. Se echa los prismáticos, empieza a mirar y dice, pues es verdad, solo se ven a hembras, machos jóvenes y otro par de machetes que iban con él, pero que no valen para, no, son pequeños.
¿Dónde se ha metido el macho? Pero si es que no puede ser. No hay ninguna vaguada, no hay ningún sitio donde esconderse. El cazador, con aquella manera que ya hemos explicado más o menos que tenía, todo era decirle al guarda, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el guarda, que estaba pensando lo que yo os he comentado hace un momento, todo era decirle, cállese. Y el guarda desesperado. Y el cazador con la mira telescópica intentando localizar al macho. Y el guarda con los prismáticos no daba crédito intentando localizar al macho. Ya llevaban ahí un rato, el guarda ya casi se estaba convenciendo de echar para atrás y sacar de allí al cazador y dejarlo estar ya ese día, cuando de repente el guarda ve un movimiento raro y le mete un codazo en todas las costillas al cazador, que el cazador se encoge y se queja, se le queda mirando y le dice, está ahí. Pero el cazador seguía buscando con la mira telescópica al macho montés y no lo veía por ningún lado. El guarda ya lo tenía localizado. Ya sabía lo que había pasado, que es una cosa que pasa muy de tarde en tarde, pasa extrañamente, pero sucede, porque aquella vez, en esta anécdota, no ha sido la única vez que se me ha contado lo que os voy a decir ahora. El guarda agarró de pescuezo al cazador, se le acercó al oído y dice, ¿ve usted la chaparra que hay detrás grande? El cazador le hizo con la cabeza que sí y dice, pues busque la rama gorda que hay en medio, porque el macho se ha subido encima del árbol, está encima de la rama. Inmediatamente el cazador se giró así, miró al guarda y le dijo, ¿qué estás diciendo? Va a estar con el gesto, ¿no? Va a estar... El cazador, el guarda le pasó los prismáticos y le señaló. El cazador todo era mirar la chaparra, a ver, incrédulo, totalmente incrédulo, y de repente bajaba los prismáticos y sorprendido miraba al guarda. Volvía a ponerse los prismáticos y volvía a mirar al guarda. Tan nervioso se puso que arrimó, en vez de prepararse para el lance cinegético, se arrimó al guarda y le dijo, si no lo veo, no lo creo. Y el guarda, con ese gracejo habitual, le dijo, pues créaselo usted, deje de perder el tiempo y prepárese porque todo sea que el bicho se le vaya hasta mañana. El lance cinegético, no vamos ya a explicar más, el lance cinegético fue de un resultado positivo y cuando se volvieron al parador nacional a dejar a aquel hombre, el hombre se empeñó por todas y por todas y por todas que chofer, arriero y guardas se tenían que quedar a celebrar con él que aquel día había vuelto a nacer, según él, porque lo único que había hecho había sido reventar una petaca de coñac, y que se volvía a su casa la mar de contento, sabiendo que aparte de llevarse el macho montés, le iba a poder explicar a todos sus amigos que él había abatido un macho montés encima de las ramas de una copa de un árbol, que seguramente muy pocos amigos suyos habrían conseguido aquello. Y es verdad, parece ser que en el mundo cinegético de los antiguos, de los mayores eh, cazadores de machos monteses, antes de que la epidemia de sarna de los años del 80, del año 83, diezmara en una cantidad bastante importante la cabaña de machos monteses de Cazorla y Segura. Hoy en día se está recuperando, aunque de vez en cuando vuelven a haber algunos brotes pequeños, pero se está poco a poco recuperando la cabaña de macho montés con aquellos pocos que quedaron de aquel brote tan terrible de los años 80, pues todos los cazadores anteriores a aquella época, los veteranos cazadores de macho montés, que ya van quedando cada vez menos, por desgracia, te cuentan de que era una situación muy rara, muy extraña, pero que no era imposible porque alguno que otro lo había visto y le había sucedido. Por un momento, por lo que fuera, para comer el ramón tierno, los brotes de las ramas tiernas, había machos monteses que cogían costumbres arborícolas, y si encontraban una rama de árbol lo suficientemente gruesa, me figuro que habréis visto que parece que tengan ventosas en las patas, se subían a lo alto de la copa del árbol a
o a media altura de la copa del árbol a comer esos brotes tiernos, ese ramón del árbol. Sin más, y después de otra de estas anécdotas que entiendo que no es lo mismo que yo las cuente que haberlas vivido, que los que las vivieron y luego posteriormente las contaban en aquellas tardes de chimenea, de invierno y de frío, aquellas anécdotas tan graciosas de lo que fue una época ya hoy en día perdida y desaparecida. Bueno, y tras la historia cinegética del día de hoy, os voy a enseñar un cuchillo mera y plenamente cinegético, con una caja de las famosas cuchillería muela. Este cuchillo fácilmente lleva entre 20 y 25 años conmigo. Y según vemos en la referencia que tenía en su día, pone BW26. BW26. BW, quizás Bowie. Pues vamos a salir de la duda. Y aquí tenemos el fantástico cuchillo con los acabados típicos de manufacturas muela y con una nota antigua, la que se ponía antiguamente en las cajas de los cuchillos. No sé si hoy en día, yo los últimos muelas que he recibido no llevaban esta nota así, ¿de acuerdo? Estos cuchillos están fabricados en acero de la mejor calidad, tal, 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 tal. Pues aquí está lo que en su día llevaban estos cuchillos muela. Vamos a ver, efectivamente es un cuchillo plenamente cinegético y no sé si os podéis o os estáis dando cuenta, ahora lo veremos en las especificaciones, pero de un tamaño considerable. Vamos a sacar el cuchillo y lo primero que nos va a llamar la atención efectivamente es que en la hoja del cuchillo reza así: muela Bowie, molideno, siempre se me atraviesa la palabrita, Vanadio, España. A ver, para mí, sinceramente y personalmente, aunque lleve falso contrafilo, no es un clip point, es un drop point. Para mí, este cuchillo no es un Bowie. Tengo que respetar plenamente que la casa Muela lo tenga dado de alta en su catálogo, o lo tenía, la verdad es que no lo he mirado, ¿eh? No he mirado si este cuchillo sigue o no sigue estando en catálogo, pero que lo tenga como un Bowie. ¿Por qué para mí no es un Bowie? Para mí no es un Bowie simplemente por un detalle, y es el ancho de pala. Es un cuchillo muy grande como los Bowies, ahora miraremos las medidas. No es clip point, es drop point, ¿de acuerdo? Tiene un falso contrafilo, porque tampoco es un contrafilo, ¿de acuerdo? Una sangradera, pero a mí el ancho, ¿vale? De pala no me convence para que se le llame Bowie. Empezamos por la funda. La funda es impecable, pero impecable, al tipo de fundas que nos tiene acostumbrada la casa Manufacturas Muela. Su logo estampillado en la funda, un cuero bueno, ya digo que tiene más de 20 años y el cuero está, ya lo creo que tiene más de 20 años y el cuero está impecable. Fijaros un detalle, que está la funda marcada de llevarla en el cinturón
Es un cuchillo que ha llevado uso y sin embargo la funda sigue, no voy a decir que esté como el primer día, pero sigue estando en unas condiciones muy óptimas. Agarre o sujeción del cuchillo, ya lo podías haber hecho antes, José Luis, porque es un cuchillo que me va a costar mucho hacer el vídeo y trastear con él porque es muy amplio, ¿vale? Pues mirar, agarre y sujeción ninguno, ninguno. Tiene la típica funda, pues, para cuchillo cinegético. No, no hay que darle muchas vueltas al tema, lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué sujeta al cuchillo? Al cuchillo le sujeta la trabilla o la trebilla, ¿de acuerdo? Y poco más. ¿Se va a ir el cuchillo? Pues no se va a ir. No se va a ir, entre otras cosas, porque aunque se fuera, se quedaría enganchado en los gavilanes de la guarda. El cuchillo no se va a ir nunca. Pero retención de la funda como con el concepto que tenemos hoy en día y que nos gusta tanto ver, ninguno. Por eso precisamente la funda, ¿veis? Simplemente la he girado, la funda es ambidiestra. ¿Por qué? Pues porque con la anchura que tiene el receptáculo de la hoja, pues da exactamente igual. Ya tenemos a los vecinos voceadores de la hora de la siesta, da exactamente igual en el lado en el que se introduzca el cuchillo. Por este otro lado de la hoja no pone, como veis, no pone ninguna leyenda y no pone absolutamente nada. Las cachas son las típicas de madera prensada, ¿vale? Estamina. Y si veis aquí en el pomo de la parte trasera de la guarda lleva el sistema de sujeción y de anclaje de la hoja, por lo cual no es un cuchillo enterizo, es un cuchillo de espiga completa hasta el pomo, ¿de acuerdo? Y aquí en el pomo, como os he enseñado, engarza. Tanto el pomo como la guarda son de calidad, son de latón, ¿de acuerdo? Y coge el típico color verde, a ver si consigo que lo veáis, hombre, el típico color verde que coge el latón de estar guardado en las fundas de cuero. Nada problemático, ¿eh? Se limpia inmediatamente. No es nada que sea problemático. Bueno, pues mirad, es una hoja que aunque os pudiera parecer, cuesta mucho trastear con este cuchillo por el tamaño que tiene delante del objetivo. Aunque os pudiera parecer ángulo recto, no es ángulo recto, hay ángulo recto como estamos hoy. Aunque os pudiera parecer vaciado plano, ¿de acuerdo? No es vaciado plano, es cóncavo, tiene un repito otra vez, muy pequeño microbisel, microfilo, ¿vale? Veis que tiene una sangradera, que casi es una obligación en los cuchillos que se consideran meramente cinegéticos. Tiene un recazo impresionantemente grande, ¿vale? Tiene su guarda con sus dos gavilanes, su cabo con su pomo trasero, ¿de acuerdo? Nada de orificio para cordón fiador, ¿vale? Y las cachas son ergonómicas, como podéis ver, cachas de estamina, ergonómicas para su agarre. El agarre del cuchillo, pues bueno, fijaros, el pomo que hace esta especie de cola de pez, por decirlo de alguna manera. Yo voy sobrado, pero es que voy sobrado por delante y voy sobrado por detrás. Tengo una manita, si aprieto el cuchillo hacia adelante, por lo cual tendría que adelantar este dedini, ¿vale? Este dedini lo tendría que adelantar aquí. No me convence absolutamente nada esta posición, ni tampoco tiene ninguna lógica porque no es un cuchillo para hacer trabajos al detalle, etcétera, etcétera, ni construcciones ni nada. Es un cuchillo, lo he traído como ejemplo de cuchillo meramente y clásicamente cinegético. Las cachas llenan bien la mano,
Te dan un agarre bueno, un agarre importante, una buena guarda con dos gavilanes que aseguran que la mano nunca te va a ir hacia adelante, por eso no necesita agujero con cordón fiador de ningún tipo, un recazo muy grande, y esto es lo que yo entiendo por morfología de hoja de sable. Y oigo mucho hablar de lo de hojas de sable. Para mí, un ejemplo claro de hoja de sable es este cuchillo Bowie, que lo denomina la casa muela. Afilado, impresionante. Este cuchillo ha sido utilizado. Ya ha sido utilizado más de una vez. No, no pierde el filo. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre el cuchillo. ¿Este cuchillo sirve para procesar carne? Hombre, es que a nada de que tenga buen filo, cualquier cuchillo procesa carne en el sentido de filetear, ¿vale? Más vastamente, menos vastamente, eh, picar, trocear carne, hacer ragú, ¿vale? Se podría. ¿Este cuchillo sirve para desollar? Pues mira, no, este cuchillo no sirve para desollar. Intentar desollar un bicho con este cuchillo sería un auténtico coñazo y despropósito. Hay otras herramientas, el nombre del canal es el que es, para trabajar herramientas, hay otras herramientas más apropiadas para ello. Entonces me diréis, José Luis, bueno, vamos a ver, si es un cuchillo cinegético, si se puede procesar carne, pero estás poniendo peros para el tema de procesar carne y estás diciendo que no se puede desollar, señores, este es un cuchillo de remate. Y ya sé que la palabra a algunos les sonará desagradable, ¿vale? Pero es un cuchillo de remate. Si lo veis claramente, este cuchillo es una bayoneta. O sea, vamos a ver. Y no nos alarmemos. Yo digo que para mí la morfología es claramente un claro ejemplo de hoja de sable, ¿de acuerdo? Drop point, sangradera, un recazo súper amplio, ¿vale? Pero fijaros lo estrecha que es la hoja, lo puntiaguda que es la hoja, ¿vale? Y el filo que tiene. O sea, este es un cuchillo de remate. Y si lo vemos, volvemos a insistir, si lo vemos, este cuchillo claramente tiene la forma de una bayoneta militar, o sea, pero totalmente. A una bayoneta le cortamos el aro de encastre en la bocacha del fusil y le ponemos esta guarda con gavilán y, señores, nos sale este cuchillo. La típica bayoneta del K98, por ejemplo, y nos sale este cuchillo. Obviamente no tienen las bayonetas estas caídas en drop point, aunque sí que tienen esta este puntiagudo filo que lo hace muy penetrante, que lo hace muy entrante, pero los que hayáis tenido, por ejemplo, las manos o hayáis visto las más típicas bayonetas de los fusiles de cerrojo de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el K98, es que es típicamente una bayoneta. ¿Por qué esta hoja tan estrecha? Vale. ¿Por qué esta morfología del filo y del vaciado? ¿Por qué esta sangradera? ¿Por qué esta punta? ¿Por qué estos gavilanes tan amplios y tan extendidos en el recazo? Porque es un cuchillo para el remate, para lo que se considera en un lance cinegético cuando un animal se queda herido, terminar con el sufrimiento del animal. ¿De acuerdo? Para mí, este cuchillo no tiene absolutamente otro fin. El único otro fin que se me podría ocurrir sería de un cuchillo de combate. Pero ojo, estoy diciendo cuchillo de combate, no cuchillo operativo ni cuchillo táctico, que tiene que cumplir, a mi entender, otras funciones. Fuera de ser un cuchillo cinegético de remate, a mí la única utilidad, si nos pusiéramos en plan un poco peregrino, entender
la expresión utilidad, o sea, concepto peregrino, ¿verdad? Si nos pusiéramos un poco forzados a decir otra utilidad, vamos a sacarle de una manera forzada otra utilidad, pues sería para mí la única que se le podría dar cambiándole las cachas de estamina y poniéndoles unas cachas sintéticas, pues un cuchillo de combate. Pero, reitero, diría cuchillo de combate con lo que lleva la terminología cuchillo de combate, no cuchillo operativo ni cuchillo táctico. Ahora las especificaciones veremos pues que tiene su anchura, su grosor de filo. Ya en una parte adelantada se empieza a reducir el ancho de filo para sacarle ese falso contrafilo que tiene, porque en ningún momento, mirar, voy a apoyar, en ningún momento, siempre hago lo mismo, hago presión con el dedo, en ningún momento tiene filo, ¿de acuerdo? Yo no sé, lanzo un comentario al aire, si ya casi todos los cuchillos tienen falso contrafilo y no tienen realmente un contrafilo o filo de sacrificio, que también se le llama, un contrafilo o filo de sacrificio. Yo no sé si eso se está dejando de hacer porque a lo mejor por el poco tamaño que se suelen hacer, o sea, por el corto recorrido que se suelen hacer, si se podrían considerar un puñal, ¿vale? Al tener filo por un lado y filo por otro lado. Y entonces, para que estuviera acorde con la legislación española, el contrafilo tendría que ir mucho más atrás, tendría que llegar mucho más atrás el contrafilo o filo de sacrificio para que superara las medidas que marca el reglamento para no ser un puñal y un arma prohibida. No sé, no lo estoy afirmando. Estoy lanzando una idea de por qué cada vez más encontramos cuchillos con falso contrafilo y encontramos muy pocos cuchillos con un contrafilo real, ¿vale? O un filo de sacrificio real. Yo creo que esa puede ser, o que por ahí puede ir mi hipótesis de por qué no se hacen. Porque a lo mejor legalmente, para que no se considerara, nosotros lo consideráramos un contrafilo, lo consideraríamos un filo de sacrificio, pero a lo mejor legalmente se consideraría un puñal al tener filo por los dos lados, y si no llegara a las medidas, o sea, si no superara las medidas mínimas que marca la legislación, sería un arma prohibida. ¿De acuerdo? Pues, en fin, este es un cuchillo cinegético. Creo que no está descatalogado. Creo que todavía se fabrica, si no un primo hermano de este. Este tiene más de 20 años, ya lo creo, que tiene más de 20 años. Los 20 años seguros, ya no me atrevo a afirmar categóricamente el tiempo que tengo los cuchillos, porque el tiempo pasa volando y a veces nos creemos que hace un tiempo y luego hace otro. Y llegado a determinado momento, 2 años arriba o 2 años abajo se van facilísimamente. Yo recuerdo cuando llegó este cuchillo a mis manos y yo creo que yo estoy convencido de que tiene más de 20 años o por lo menos 20 años. Pues sin más, vamos a pasar a las especificaciones. Vamos a ver. El cuchillo sin la funda pesa 364 gramos. Vamos a salir de nuestro asombro. Vamos a salir de nuestro asombro y vamos a ver
con el metro Bushcraft, voy a llevarlo hasta la punta. ¿Cuánto mide el cuchillo? Pues mirad, es un cuchillo que mide 38 centímetros, señores. 38 centímetros exactamente, para que veáis lo que es el bicharraco. Y hasta el gavilán de la guarda mide 25 centímetros con 8, 25 centímetros con 8, con 7, con 9, rozando los 26 centímetros. ¿Cuánto tiene el cuchillo de filo útil? El cuchillo de filo útil, atentos, tiene 22 centímetros y medio. 22 centímetros y medio de filo útil, porque luego tiene un recazo de 3 centímetros, ¿vale? 3 centímetros de recazo, cuya única función es apartar la mano lo máximo posible de la pieza, no cabe ni la menor duda. Vamos a ver lo que mide de ancho de pala el cuchillo. Se me sale del tiro por todos los lados de cámara. Y de ancho de pala mide 3 centímetros, 3 centímetros. Aquí empieza a descender un poco, 2,8, 2,9, hasta que va descendiendo hasta la punta del cuchillo. Y después de ver lo largo que es, vamos a ver con el calibre o pie de rey, el ancho de hoja que tiene. Y señores, tiene 4 milímetros y pico. No llega a 5, a ver, no llega a 5, pero es 4 milímetros y medio aproximadamente. 4 milímetros y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea, un señor cuchillazo en cuanto a dimensión, grosor de la hoja. Lo único con lo que yo no estoy muy de acuerdo para que se le llame un Bowie, sí, estamos diciendo que la morfología es la de un Bowie, aclarando que no es clip point, que casi todos los Bowies o muchos Bowies suelen ser clip point, ¿vale? A mí lo que me falla, lo que me rechina para llamarle Bowie, es el poco ancho de hoja con respecto a el ancho de pala con respecto a lo que suelen tener los cuchillos Bowies al uso, por decirlo de alguna manera.